Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto tener uno de nuestros invitados en materia familiar más distinguidos y que incluso cabe señalar que el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón hizo alusión en días pasados cuando se presentó para efectos de dar a conocer esta barra. Y bueno, pues es un gusto y un placer recibir al maestro Edgar Tello Arcos. Me voy a permitir dar lectura a una breve síntesis de su muy amplio currículum. Él es egresado por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, estudió la maestría en Derecho Civil y Financiero por la propia universidad. Es doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Él ingresó al Poder Judicial en el año de 1995, en donde fue desempeñándose en diversos cargos, desde notificador, secretario de sala, y fue nombrado juez en el mes de septiembre del año 2007, y con motivo de ello ha sido titular en diferentes juzgados. Estuvo en el juzgado primero penal con sede en Puerto Vallarta, en Juzgados Regionales de Justicia Integral para Adolescentes de Puerto Vallarta, Jalisco, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno. Juzgado Cuarto de lo Familiar en la ciudad de Guadalajara y Juzgado Primero Familiar de esta ciudad. Juzgado Quinto Auxiliar especializado en materia familiar y actualmente está adscrito al Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial. Bienvenido, maestro Edgar Tello. Un placer volverlo a ver nuevamente en estas áreas. Al contrario, agradezco la invitación a esta nueva idea de vincular al Poder Judicial con la sociedad. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un rato de los temas que nos acontecen en el día a día. Pues muchas gracias. Creo que a partir de la pandemia que se vino en el año 2000, pues fue un parteaguas para todo el mundo. Y justo cuando estaba iniciando este programa y que lo estaba presentando, le hacía alusión al comentario que hizo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Daniel Espinosa Licón, con respecto a cómo en algunos casos tuvo que enfrentarse a diversas situaciones que se dieron con esta llegada del virus. Una de ellas fue sin duda alguna, la voluntad de las personas, la voluntad para trabajar, para salir adelante y para sacar proyectos muy específicos. Y una de las personas que tuvo una gran voluntad para hacer que no se detuviera el trabajo, pero sobre todo tutelando el interés superior del niño, en este caso temas tan trascendentales como son la convivencia, creo que usted tuvo a bien o fue el pionero en hacer un gran trabajo al buscar la manera, el cómo sí tener la posibilidad de que la tecnología llegara a los juzgados y a su vez al usuario de la justicia. ¿Cómo fue esta transición? Porque sabemos, o sea, que fue un revuelo, ¿no? En algunos no les gustó, a otros sí, pero creo que de todo prevaleció lo justo, que era esa convivencia de los niños, ese derecho de los niños con sus padres. Sí, lo que pasa, pues la verdad es que yo creo que nadie se imaginaba un escenario como el que tenemos ahora. Yo creo que ni en películas por ahí se contempló esta situación de que se prolongara tanto, digo, al grado que seguimos inclusive ahorita
con este virus y sus mutaciones, y de todos modos pues nos afectó. Por ahí tengo pues el recuerdo de cuando nos tocó aquella época de la famosa influenza, en donde sí tuvimos que tener un resguardo de, si mal no recuerdo, fueron 2 semanas que estuvo paralizado pues la vida cotidiana de la gente, pero nada que ver con lo que nos pasó. Y bueno, en su momento, cuando inició esta pandemia ya en territorio nacional, por ahí de marzo del 2020, pues fue algo así como sorpresivo. Paramos actividades, digo, no solo el Poder Judicial, paramos actividades en términos generales, todo. Y bueno, recuerdo que fueron alrededor de 2 semanas, 3 semanas, no sé, lo que hubo, sí, un aislamiento total, completo. Uh-huh. Pero después empezamos a regresar, y bueno, una de las actividades de la impartición de justicia se vio afectada porque no había un libre acceso al inmueble. Siempre lo he dicho, los servidores públicos del Poder Judicial seguimos trabajando. En toda esa época de pandemia estuvimos trabajando muchas veces a puerta cerrada, y entonces, bueno, ante el grave contagio que existía, teníamos que ver cómo podíamos seguir trabajando y que esto siguiera funcionando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la problemática de la gente tenía que resolverse, ¿sí? Y bueno, ahí, aprovechando algunas circunstancias tecnológicas a las cuales nos orilló inclusive la situación familiar de nuestros hijos, en cuanto a que tampoco iban a la escuela y entonces tenían que tomar clases virtuales, bueno, el surgimiento de aplicaciones para poder entablar esas comunicaciones. Que fue una gran ayuda. La verdad es que no estábamos preparados, pero empezaron a surgir, y eso, qué bueno que tuvimos esa posibilidad. Sí, entonces eso nos ayudó a que nuestros chicos también pues nos enseñaran, porque ya los adultos a veces no tenemos esa facilidad para el manejo de la tecnología. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con algunas circunstancias para operar a distancia, y particularmente con los menores. Como al final también los protocolos de sanidad que se emitieron por parte del Poder Judicial impedían el ingreso de los niños a las instalaciones, bueno, pues entonces empezamos, sí, en efecto, a llevar a cabo audiencias remotas en donde podíamos platicar con los chicos. ¿Todo para qué? Para poder establecer, en efecto, una situación de convivencia, porque sí, en un conflicto familiar, que es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque las familias que autocompositivamente arreglan sus cosas, pues no llegan a tribunales. Entonces, las que no llegan a tribunales es porque hay conflicto. Entonces, si se dificulta resolverlo estando, digamos, en una normalidad, mucho más se nos dificulta cuando se nos viene esta pandemia. Entonces, bueno, pues teníamos que tratar de darle respuesta y solucionar ese conflicto. Y bueno, eso nos orilló al uso de esas tecnologías, y que lo tuvimos que hacer así que a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, jamás pensamos en esto, y aunque ha sido el deseo del presidente del Poder Judicial el ya modernizarnos, pues la verdad es que nos ganó la pandemia. Así es. Pero a mí, me surge la duda de cómo comenzaron estas audiencias. Primero, ¿cómo se lleva a cabo para que la gente, no solamente nos ven abogados, nos ve el público en general? ¿Cómo se lleva a cabo una audiencia, en este caso virtual? ¿Quiénes están presentes? ¿Quiénes más se conectan? ¿Y quiénes pueden intervenir en este caso? Tuvimos 2 tipos de audiencias. Una de las audiencias propias del juicio, en donde había incluso el desahogo de algún tipo de pruebas, pero entre las partes, abogados y autoridad. Pero también teníamos la necesidad del desahogo de la escucha de los niños, que cotidianamente se hace en el tribunal, en una sala especialmente acondicionada para eso, pero en donde es directamente con nosotros que se lleva la plática. Cuando se limitó el ingreso de niños, pues tuvimos que hacer ese desahogo por vía virtual, y entonces utilizamos en un principio incluso estas plataformas gratuitas que se abrieron, como fue Zoom, Google Meet, etcétera, en donde nos enlazábamos las partes y el tribunal, y especialmente íbamos a la casa del niño
para que un psicólogo nos auxiliara en cuanto al acompañamiento con el niño. Entonces, pues teníamos esa charla nosotros desde el tribunal, las partes desde sus domicilios y especialmente el niño con una persona de apoyo que era un psicólogo, tercero ajeno a la contienda, que nos servía para poder preparar a ese chico en la plática y en su momento pues obtener su testimonio para los efectos de resolver después. Bien. Aquí también me surge, la duda de qué pasó con los centros de convivencia. Este tiempo se cerraron esos centros de convivencia, ¿a qué se enfrentaron? Porque, conozco perfectamente la trayectoria del maestro Edgar Tello y sé su preocupación siempre ponderando este interés superior del niño y revisando, incluso fue creador de centros de convivencia, la reglamentación de los mismos. Siempre ha estado muy a la vanguardia en estos temas. ¿Qué pasó en el caso de los centros de convivencia? Sí, teníamos en su momento, cuando esto surge, pues únicamente un centro de convivencia en zona metropolitana, que es el que opera el sistema de Guadalajara. Y aunque en un principio siguió trabajando, pues cuando se vino la época de restricciones, pues evidentemente cerró sus operaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que se buscaba en la política de aislamiento era que no hubiese un contacto interpersonal, que no lo hubiese con muchas personas y que se evitara en la medida de lo posible pues el exponerse a un posible contagio. Entonces, en virtud de esto, pues el centro de convivencia cierra sus instalaciones y dura meses cerrado. Y en ese inter pues ya no podía darse una convivencia, sobre todo en las que ese centro participa, que son las convivencias asistidas o supervisadas, en donde los papás o mamás que no ejercen la custodia desarrollan un régimen de convivencia con los niños, pero los niños ingresando a ese centro y que esa convivencia sea en ese lugar y después los niños se retiran con sus ascendientes custodios. Entonces ese tipo de convivencia ya no pudo darse y que no son pocas. Sí, afortunadamente, pues ya con el paso del tiempo, no obstante que el riesgo de contagio sigue, que ha habido esta mutación de cepas, pues ya está operando. También se abre un segundo centro de convivencia en zona metropolitana, que es el que opera el sistema de Ipzapopan. Entonces tenemos ya ahorita 2 centros funcionando. ¿En dónde están ubicados exactamente? El centro de convivencia municipal de Guadalajara está en Avenida La Cruz y Nudo Sopoantepec, acá en el sector Libertad ¿Es un parque? De Guadalajara. Originalmente ese centro se abrió en el Centro de la Amistad Internacional, que está en Olejo Parra y Casi López Mateos, donde están las oficinas del DIF. Se trasladó a los años a esta nueva ubicación, que en efecto es un parque público, en donde se acondicionó unas áreas para servir como salas de convivencia, como ludotecas, y un espacio abierto con áreas verdes y juegos, pero no deja de ser un parque público, ¿sí? Bien. Con ciertas medidas de seguridad, a diferencia del centro de convivencia de Zapopan, que ese es un centro exprofeso para esto. Se adecuó un espacio físico con áreas verdes, áreas de juegos, y áreas administrativas que funcionan exclusivamente para las convivencias. ¿Y ese en dónde está ubicado? Ese está ubicado mentiría si no recuerdo si la colonia es el Briseño o Arenales Tapatíos, pero es por aquel rumbo. Es por el rumbo es más, inclusive muy cerca de lo que es las instalaciones de Ciudad Judicial. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que desconocía ya de este nuevo centro. Me había quedado acá en el de Guadalajara. Ya tenemos 2, y pues ya están operando, inclusive en algunos momentos se ha tratado de distribuir la prestación de servicio al municipio donde radica el menor o los menores que son en materia de convivencia. Por ahí ese es uno de los parámetros que ha servido como para distribuir la carga de servicios. Sabemos que es un derecho humano tanto de los niños como de los padres, la salud, pero también la convivencia y el estar con sus padres. Actualmente, ¿cómo se está llevando a cabo este tema de la convivencia? Híjole, ese sí es un tema bastante interesante.
les comentaba cuando iniciamos la charla que cuando un procedimiento se judicializa es porque ya llegó a un nivel de conflicto en donde pues ya tiene que ser un tercero el que intervenga. ¿Qué pasa? El derecho fundamental a la convivencia y el mantener vínculos con los ascendientes, no obstante que estos rompan su relación, ya sea de matrimonio o de pareja, pues es de los niños, ¿sí? Que va muy aparejado también con el derecho de los padres a participar en la crianza de los hijos. Cuando hay un conflicto, pues hay esa renuencia de permitir la convivencia, entonces ahí es donde ingresamos nosotros a decretarla e inclusive ejecutarla. ¿Qué nos pasa en la época de pandemia? Bueno, pues es que hay dos argumentos. Uno es decir, oye, el derecho a convivir y a participar en la crianza de mi hijo, y luego el otro decir, oye, sí, pero ¿y la salud del niño? ¿Sí? Sabemos que es una política que incluso prevalece ahora nacional, el no vacunar a los niños, ¿sí? Sino hasta ahora los 14 años, entonces tenemos un grupo bastante amplio de menores que no están sujetos a una vacunación. Sin embargo, corren el riesgo, incluso ya se tiene conocimiento de... Y los vacunados, ¿no? También corren el riesgo. Digo, sí, el riesgo es latente. Tenemos la información de que las vacunas minimizan los efectos de un posible contagio y la consecuencia de... Sí, y bueno, eso se ha mostrado últimamente en donde ha habido un gran número de contagios, pero la gravedad de las personas ya no se da como se dio en un inicio. Entonces, cuando se nos viene eso, bueno, nos ponen, y entonces aquí tenemos la duplicidad de argumentos, y entonces podemos decir, pues los dos tienen razón. Sí, en efecto, tienen razón. Papá o mamá que no tiene la custodia del menor, pues tiene derecho a convivir. Papá o mamá que tiene la custodia dicen, no, porque está en riesgo, y entonces ahí tenemos esa colisión. En su momento, cuando surgieron estos problemas con una pandemia mucho más grave, pues en lo personal tuve que tomar una decisión y entonces ponderar pues qué era lo que pasaba, y yo llegué a la conclusión de que no se trata de decir que hay un mejor o una prevalencia de derechos, sino tratar de establecer una ponderación y decir pues que al final la afectación del niño puede ser mayor en no tener un vínculo con un ascendiente que un estado de riesgo en que se le podría colocar, y un estado de riesgo en el que estaría en cualquier hogar. ¿A qué voy? A que se decía o se argumentaba, bueno, no puede ir el niño a convivir con su papá, con su mamá, porque existe el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque papá o mamá pues hace su vida cotidiana, ¿sí? Nada más que en este hogar, pues la mamá o papá están en idénticas circunstancias. ¿Por qué? Porque ya ahorita, pues por lo regular, ambos papás trabajan, ambos tienen que salir, entonces, bueno, el estado de riesgo era latente y era, digamos, de un modo similar en ambos casos, ¿sí? Salvo aquellos casos en que sí llegaba a ser donde alguno de los ascendientes podía trabajar bajo una modalidad home office, en donde podía decirse que estaba en un menor riesgo, ¿sí? Pero bueno, era decir, a ver, ¿qué debe prevalecer? Salvaguardar la hipótesis de que puede haber un contagio, o salvaguardar el derecho del niño a tener ese vínculo con los papás, ¿sí? Y ahora sí, la decisión se tomó en base a que, según las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues los niños eran los que tenían un menor riesgo de tener una gravedad en caso de contagio por la enfermedad. Esto es, siempre se dijo que la peligrosidad del contagio iba muy en función de comorbilidades que tenía la gente. Claro. Y que esas comorbilidades eran de menor ascendencia en tratándose de niños. Entonces, en función de eso, yo opté por decir, bueno, pues para convivir, y papá o mamá que vas a ejercer la convivencia, vas a tomar las medidas sanitarias de prevención, ¿sí? Esto es uso cubrebocas, limpieza de manos, geles, etcétera. Entonces, que se tomaran las medidas, pero que se privilegiara el derecho a convivir con los niños. Eso fue la forma en la que yo empecé a resolver. Sí, recuerdo, es que el licenciado Tello es como el niño rebelde del Poder Judicial,
pero no porque sea rebelde, sino porque es innovador, y a veces el crear o generar algunas cuestiones de innovación y que nos sacan de confort, de la zona de confort, algunos jueces, algunos secretarios que siempre estamos acostumbrados a solamente ser personas de papel, de audiencia, de que vengan, de que poco salgo, etcétera. Pues eso no a todo el mundo les gusta. Entonces yo me acuerdo que fue un revuelo, ¿no? Pero siempre he seguido muy de cerca los pasos de lo que ha hecho el juez Edgar Tello, en razón de que siempre ha estado innovando en este sentido. Y eso de veras me causa mucha admiración y todo mi respeto, maestro, por ese tipo de situaciones que ha generado. Tengo aquí como esa situación encontrada, el corazón encontrado, porque esos niños que tienen comorbilidades, que son obesos, que tienen a lo mejor diabéticos, etcétera, pero que encima de todo tienen la terrible situación de no poder convivir con sus seres queridos, qué terrible para ellos. ¿Hay algún tipo de asistencia psicológica para ellos en este caso, en que puedan entender que a raíz de esta situación de enfermedad que están llevando, no es posible a lo mejor el que tengan la convivencia como quisieran? En cualquier situación no podríamos, por lo menos desde mi punto de vista, restringir esa convivencia. ¿Por qué? Porque sería tanto como afirmar que los hijos con alguna afectación, con alguna grave discapacidad, entonces no tuvieran derecho a convivir. Así es. Por eso se supone, pues no, digo, cuando se da esos casos que son desafortunados, al revés, pues parte de los pocos satisfactores que pueden tener los niños es mantener una situación familiar sana. Así en es. cuanto a que sus papás pues no tengan ciertos conflictos y que ellos puedan convivir con su familia nuclear y su familia ampliada. Entonces es al revés, ¿no? Es decir, bueno, esas ventajas, si lo queremos llamar así, ya la tienen. Entonces, pues lejos de identificarla y de señalarla, al revés es minimizarla y tratar de que pase a un segundo plano, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque también la experiencia me dio en estos meses en que en ese afán de la lucha de los ascendientes, pues era muy recurrente el acudir a un juicio de amparo contra la orden que se daba de que se permitiera una convivencia plena a niños con papás, con las medidas de seguridad. Y yo recuerdo que salvo un juzgado de distrito que negó la suspensión en una convivencia de tipo, todos los demás otorgaron la suspensión para efecto de que la convivencia se diera por medios electrónicos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues los usos, ya con esta pandemia, pues obviamente todos los niños empezaron al uso de tecnologías. Pero pues yo siempre dije que no era lo mismo una convivencia por vía teléfono que una convivencia presencial. ¿Por qué? Porque en las reuniones humanas pues es muy importante el contacto físico, ¿no? O sea, el vernos. Sí, claro. Y desafortunadamente el hacerlo por un medio remoto es frío. La afectividad es importante para los niños. Es frío, entonces, y es frío y poco controlable. ¿Por qué? Además, porque sí tenía la versión de uno, de yo me conecté y el otro no, y la respuesta era, pues yo sí estaba, pero el otro no se conectó. Entonces, son situaciones internet, que no podemos controlar, claro. Exactamente, y un pretexto como no te da. Ya no era tanto porque inclusive para las escuelas, pues era forzoso el tener casi internet, porque era el único medio por el que podían tomar sus clases. O sea, los niños, hubo un ciclo íntegro que fue a distancia. Así es. Ya estamos regresando. Sí, y esa partita también del aislamiento pues también les afecta a los niños. Y esto ha sido ya bastante comentado, como nuestros niños pues no son los mismos, claro, por ese aislamiento que tuvieron, claro, y era parte del regreso. Incluso yo también soy partidario de que los niños tienen que regresar a las escuelas porque les hace falta el contacto social, el contacto con sus compañeros, y no el estar en una habitación con un teléfono, con una computadora todo el día, que de por sí ya lo hacen, ¿no? Pero ahora el aislamiento sí les afecta,
y les afecta en aspectos particularmente psicológicos porque pues ya perdieron... De convivencia social, de estar... Sí, ahorita que ya retomamos la plática presencial con los niños, pues la verdad es que hay ya quienes no quieren saber nada del mundo real. Ellos quieren estar en su computadora, en su celular, entonces ya perdimos eso y yo creo que nos va a tardar un tiempo de recuperarlo. Sí. ¿Cómo ha sentido usted a raíz de la pandemia? ¿Incrementaron los casos me imagino, de separaciones, de divorcios, de violencia en las casas con los niños? ¿Ha sentido un incremento o ha visto que ha estado... Bueno, en la materia familiar siempre ha sido un gran número de controversias. Pasa en la pandemia que se limita el acceso, en algunos momentos hasta incluso se cierra Ciudad Judicial, y entonces, ¿qué generó? Pues que se fueran acumulando los procedimientos y entonces cuando regresamos, pues se nos venga una bola de nieve. Que se ve incrementado también, ¿por qué? Pues porque con ese aislamiento sí en efecto aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, sí, entonces esos problemas que a lo mejor eran menores y que le dábamos una válvula de escape con las actividades diarias de la gente, sí, y entonces digamos que a lo mejor hasta diferían el problema, por lo cierto es cuando no se da y tienen que quedarse todos en casa, pues se acrecenta. Entonces, por supuesto que sí se dio un aumento en la problemática familiar y en los juicios familiares, y que eso siempre viene aparejado con niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay niños el problema se resuelve muy, muy sencillo. Claro, aparentemente, porque luego vienen casos... Bueno, luego vienen las cuestiones de los bienes, sí. Pero cuando hay niños sí se nos complica bastante. Sí, ahí creo que se duplica el trabajo y sobre todo porque la intervención de un niño siempre implica un montón de situaciones, además de que intervienen otra serie de especialistas, ¿no? En este caso, el nombramiento, además se encarecen, ¿no? Se nombran tutores, se nombran psicólogos, en fin. Sí, digo, ya con la creación de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes se dejó de un lado la designación de tutores y esa erogación que sí tenía que hacer en un juicio. Pero cuando hay necesidad de llevar a cabo evaluaciones, sí tiene que participar un psicólogo y sí son psicólogos particulares y cobran, ¿sí? Y eso repercute en la economía y bueno, también tenemos el reclamo, bueno, si me estoy peleando en un juicio de alimentos porque no les da para comer, pues como quieren que gasten pagar un perito, ¿sí? Y entonces eso nos complica bastante, sobre todo porque también en la cuestión nacional no hay ese apoyo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros organismos que nos auxiliaba en algún momento, como era el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues ya sus peritos están muy ocupados sí. en la función propia, y que todavía se hace de mayor necesidad con la implementación del sistema de justicia adversarial, en donde tienen que ir a una pluralidad de audiencias. Así es. De hecho, bueno, pues el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo regular, pues está muy enfocado en los temas de fiscalía y apoya muchísimo acá en temas de índole penal, en razón de que son pagados por el Estado, pero a la hora de que se vienen acá a temas de familiares, civiles, mercantiles, prácticamente ya no pueden ser de ayuda porque pues si no tienen el personal necesario como para brindar ese apoyo, entonces sí se nos complica mucho obtener una participación de algún especialista que no genere una erogación para las partes en los juicios. Claro. Pues ojalá y algún día prospere el que puedan tener algún perito de cabecera en cada juzgado como parte del propio personal que tengan, ¿no? Pero esto es así como parte del sistema de impartición de justicia integral, que sea el propio tribunal quien cuente con una partida económica para pagar esos gastos y entonces no impacte en las partes el desahogar pruebas de esa naturaleza, que son pruebas complejas, son pruebas tardadas y son bastante caras. Sí, bastante caras. Costosas. Bien, realmente ahorita, ¿cuál sería uno de los principales retos para
para los jueces familiares en materia de convivencia, sobre todo porque este virus no ha terminado. Cada día trae una nueva variante, cada día una nueva mutación, cada día trae nuevas consecuencias, en fin. ¿Cuál sería el reto principal para ustedes, los jueces, en materia familiar, en materia de convivencia? Sí. Irse adaptando a las necesidades, pero ¿qué más? Sí, no digo, las necesidades y que pues se entienda también por parte de los papás y mamás pues la importancia que tiene para el niño el desarrollarse en un ambiente ecológico, ¿sí? En donde si bien a los adultos no les funcionó y tuvieron que separarse, pues que eso les sea ajeno a los niños. Entonces, pues bueno, esa parte nos toca a nosotros vencer la resistencia, ¿sí? Y nos encontramos con una pluralidad de obstáculos. ¿Por qué? Porque pues la pandemia dio vamos a llamarle un pretexto o una justificación para no permitir la convivencia. Se ha pluralizado la denuncia de conductas delictivas para obtener medidas de protección, para justificar la no convivencia, etcétera. Y en esas medidas inclusive no son pocos las falsas acusaciones de abusos sexuales. Y entonces eso hace que nosotros de inicio nos frenemos una convivencia por la eventualidad de que pueda ser cierto, pero después obtenemos el conocimiento de que en la mayoría de los casos pues son falsas afirmaciones. ¿Qué cosas tan difíciles son las que se tienen que estar enfrentando? ¿Qué retos tan complicados, sobre todo por una acusación de esa naturaleza en la que de aquí a que hacen una investigación, pues ya creció el niño, ya a lo mejor en ese momento ya no está alienado, no sé, me imagino que encuentran muchos también tipos es algo de con lo que tenemos que estar luchando. Y bueno, eso si lo añadimos a la alta carga de trabajo que tienen los tribunales, especialmente especializados en materia familiar, pues hace que nuestros juicios sean lentos. Y bueno, no tiene por qué entenderlo la gente, pero sí vienen los reclamos en cuanto a esa retardada justicia. Pero créanme que en la materia familiar son muchísimos los asuntos que llevamos, y sí la carga nos genera que no podamos dar la respuesta en los términos que nosotros y la gente quisiera. Entonces también esa partecita viene a abonarse al problema que se genera en una disputa de una custodia, y por ende que trae aparejada una renuencia a la convivencia padres e hijos. Una pregunta, ¿cuántos juicios llevan ahorita anualmente los juzgados familiares? Ahorita debemos llevar... bueno, vamos iniciando el año, ¿no? Sí, pero en época normal, hasta antes de la pandemia, andábamos alrededor de 2.600, 2.700 asuntos al año. Uh-huh. Probablemente en el año de pandemia pues anduvimos a los 2.000, y ahorita vamos a regresar a ese nivel de arriba de 2.500 asuntos, cuando lo recomendable es que sean 400 por juzgado. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos súper rebasados. Es una cosa impresionante. Sí, para que por ahí salió una nota en días pasados del presidente del tribunal, en donde establecía el rezago de los juzgados familiares y que se debían mucho a la carga laboral que tenía, y que está muy por encima del estándar recomendable. Insisto, según ese estándar, un juez debe de atender y resolver 400 asuntos al año. Entonces, si nos vamos a 2.600, pues estamos muy desfasados. No, pues totalmente. Bueno, pues ahora sí que esta pandemia vino a traernos, yo creo que una serie de reflexiones respecto de cómo debemos ser resilientes, sobre todo en este tipo de situaciones en cuanto a la materia familiar. ¿Alguna recomendación que quiera usted darles al público en general, abogados, sobre estos temas que estamos manejando hoy en día? ¿Qué hacer? ¿Cómo poder orientar mejor a sus clientes? ¿Cómo mejor orientar a los padres de familia para que estas situaciones pues sean lo mejor llevaderas posibles? Sabemos que es imposible que deje de haberlas, pero sí cómo podemos hacer lo mejor
y hacerlas llevaderas. Sí, bueno, en la práctica cuando desahogamos un procedimiento, siempre se busca que sean los interesados quienes resuelvan el conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque los hijos, particularmente cuando se da el conflicto, pues son los que quedan en medio de él. Entonces, el solucionar el conflicto le da pues ya una tranquilidad a los niños. Sí, y si no se hace, quienes van a resentir directamente la consecuencia, pues van a ser los niños, pero también los adultos, también sus papás, ¿sí? Porque pues vamos a crear unos niños con desapego a alguno de los papás, y que eso después les va a traer a esos niños una consecuencia psicológica, y entonces al final quienes los van a sufrir van a seguir siendo los papás. Entonces por eso que deben ser ellos quienes tomen la decisión, y que no la dejen en función de un abogado. Por supuesto que el abogado es ese profesionista que les va a resolver el problema y que les va a llevar al litigio, pero no es quien está vinculado con los niños. Entonces encontramos situaciones de abogados en donde se usan muchos medios legales que ahí están al alcance, y que todos ellos van frenando, sí, la convivencia. Entonces esa es la parte por la que podría no estar yo de acuerdo, en decir, bueno, si lo van a hacer así, pues van a tener que absorber a futuro las consecuencias. Y el optar por eso también, el no solucionar un conflicto de manera rápida y autocompetitiva, pues genera que ese conflicto se prolongue por bastante tiempo, años, y que además les genere también un costo, porque el costo de mantener el litigio y mantener al abogado que lo está llevando, pues le va a generar un costo a las partes. Entonces todo eso podría destinarse a un mejor destino, que fueran los hijos directamente, y no a llevar un litigio que a lo mejor el resultado va a ser el mismo. Nada más, lo único es que se va a prolongar. Sí, entonces a partir de donde sí ya entra un tercero, y que a lo mejor no va a velar por el interés del niño, sino por una cuestión incluso hasta de ego, de decir, pues yo gano, Claro. O obedezco a mi cliente, y el que paga manda. ¿Sí? Sí, esa es una de las principales problemáticas, yo creo que las que nos vamos a estar enfrentando como abogados. Pues, maestro, a mí me da muchísimo gusto, en lo personal, el que estemos recibiéndolo con estas primeras charlas de la barra matutina Diálogo con Justicia Innovativa. Quiero decirles también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Este tipo de programas estará funcionando por YouTube, Facebook y Spotify, en uno de los podcasts en los que podrán ustedes descargar y podrán estar escuchando estas charlas, estas pláticas. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer también al Poder Judicial, a Play, que nos dan estas instalaciones tan agradables, tan amenas, para poder llevar a cabo este tipo de programación. Y bueno, pues aquí queda invitado el día que usted guste. Ya sabemos que podemos manejar otros temas que, bueno, pues en materia familiar es muy, muy amplia la gama de posibilidades. Así que, pues, bienvenido, muchas gracias. No, al contrario, Janet, el agradecido soy yo de que podamos platicar con la gente, y si de algo sirve en estas charlas para disiparles dudas o hacerlas más grandes, pues siempre estaré gustoso en participar cuando se me invite. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buen día, y aquí los esperamos. Hasta pronto.